Bueno, este problema trata de lo siguiente. Trata de una escalera que está apoyada sobre una superficie rugosa y sobre una pared no rugosa. Y dice de esta forma: una escalera homogénea de masa m descansa contra una pared vertical sin fricción, en un ángulo alfa con la vertical. El extremo inferior se apoya sobre un piso horizontal con coeficiente de fricción. Un pintor de brocha gorda de masa 2m intenta subir la escalera. Entonces dice: calcular la fracción de longitud de la escalera que subirá el pintor antes que la escalera empiece a resbalar. Como lo muestra el esquema de acá, tenemos a nuestro pintor que está tratando de subir por la escalera y debemos averiguar a qué distancia podrá subir este pintor antes que esta escalera empiece a deslizarse en esta superficie. Esta es la pared, como se muestra, y este pintor tiene en este caso un peso, ¿no es cierto?, de 2m. Además, esta va a ser la fracción del largo de la escalera que va a subir este pintor. A esta fracción la llamaremos, en este caso, x. Y formará un ángulo alfa con la vertical. Así como se puede apreciar, ahí está el ángulo alfa. Y además, la escalera va a tener una cierta fuerza, que en este caso va a ser m, la cual actúa a través de su centro de masa. Y esta debe estar a L medios. Ahora, llamaremos este punto O, donde van a estar activadas las fuerzas. ¿Qué fuerzas van a estar activas acá? La fuerza de fricción o roce y la fuerza normal, de esa forma. Ahora, vamos a reconstruir este esquema en este lugar para que se note un poco mejor. Tenemos el punto O, donde se activan dos fuerzas, una hacia acá y una hacia arriba, quedando de esa forma las fuerzas, estas otras fuerzas de acá. Bueno, en sí, acá faltaba otra fuerza, que es la fuerza con la cual reacciona la pared, que esa fuerza llamaremos F. Ahora, ¿cómo representamos en sí el ángulo formado con estas fuerzas? Porque es sumamente importante saber dónde se repite este ángulo, puesto que cuando apliquemos lo que es la sumatoria de torques, necesitamos descomponer cada una de estas fuerzas. Entonces, este ángulo se va a repetir acá entre medio, es decir, en ese sector que está ahí en ese lugar. ¿Por qué se repite en ese lugar? Porque este ángulo acá formaremos 90 grados con un ángulo beta. Entonces, si este es beta, ese será 90, entonces sería alfa. Alfa ahí y alfa allá. Ahora, ¿qué es lo que pasa en la parte superior? Ese ángulo alfa, ¿dónde se repite? ¿Ahí o arriba? Y en esta ocasión se repite arriba. ¿Por qué arriba? Porque aquí tenemos un cierto triángulo, que si ese alfa, ese es 90, entonces ese sería beta. Entonces, si ese es beta, el complemento será alfa. Y el complemento está arriba. Recuerden, debemos formar ángulos de 90 grados. Ahora, vamos a tomar solamente las fuerzas para aplicar sumatoria de torque. Y en esta ocasión, sumatoria de torques, ¿cierto?, en este punto O, que está ahí. ¿Por qué se elige ese punto? Porque justo en ese punto hay dos vectores. Entonces, al aplicar sumatoria de torque en ese punto, se eliminan esos vectores de la ecuación. Si imaginamos la escalera, pero ahora acostada, para entender mejor,
cada uno de estos vectores quedaría así, de esa forma, en diagonal, de esa forma. Ahora, también tenemos este otro vector, que quedaría también en una forma diagonal, el cual presenta el ángulo alfa de esa forma, quedando en sí de esta forma los vectores. Ahora, como acá tenemos un cuadrante, ¿no es cierto?, que se puede visualizar de esa forma, acá lo que podemos obtener es que al aplicar ese ángulo alfa y descomponer este vector, ocuparíamos seno en ambos casos. Sería seno de alfa. Quedaría en ambos casos 2m seno de alfa, ¿no es cierto? Y acá, supuestamente, este vector representa ese, que es f, lo notaríamos ahí como f, y obtendríamos otro vector acá, que en este caso sería f por coseno de alfa. Ahora, si formamos las distancias desde aquí hacia acá, serían las siguientes. Acá esta distancia va a ser x, ya que es la distancia que se está pidiendo. Esa será L medios y esta de acá será L. Quedando en este caso de esa forma. Entonces, ahora aplicaremos esta ecuación que está arriba, donde tenemos lo siguiente. Desde ese punto a ese punto tenemos el primer brazo, que sería x por 2m seno de alfa. Ahora, ¿qué signo tendría? Veamos el signo. Si apoyamos esto acá y lo hacemos rotar así, va a rotar con un signo negativo. Es negativo cuando gira en sentido horario. Y cuando yo tenga un vector hacia arriba, lo hará girar en el otro sentido. Observe. En este caso sería positivo. Entonces, ¿cómo quedaría nuestra ecuación? Tanto esta fuerza como esa fuerza serán negativas y esta es positiva. Entonces anotamos primero la positiva. Sería f por coseno de alfa, ¿no es cierto? Todo eso por L menos 2m por seno de alfa, y este es por x, que es la incógnita, esa que está ahí, menos m por seno de alfa, ¿no es cierto?, por L medios. Recordar que esa es la incógnita del problema, porque se pide la fracción a la cual va a llegar el pintor de brocha gorda. Y recordar que esto tiene que quedar igualado a 0, porque está en equilibrio, ¿no es cierto? De esa forma queda nuestra primera ecuación correspondiente a sumatoria de torques. Ahora buscaremos las sumatorias de fuerzas en el eje X. La sumatoria de fuerzas en el eje X positivas hacia acá sería esa, ¿cierto?, positiva, y esa sería negativa. Entonces va a quedar que la fuerza de roce o fricción menos nuestra fuerza F va a ser igual a 0. Entonces, ¿dónde se llega a la conclusión? Que F simplemente es la fuerza de roce. De esa forma, son iguales ambas, obteniendo así la ecuación 2. Siguiente condición, sumatoria de fuerzas en I igual a 0. Sería la normal. También tenemos la fuerza del pintor, que es 2m, la fuerza de la escalera, que es m. Entonces, hacia arriba, positiva. ¿Quién está hacia arriba? Normal. Hacia abajo, 2m y m serían negativas. Esto va porque van en contra. Y eso en sí sería igual a 0. De esa forma. Ahora, a partir de esto, nosotros podríamos saber que la normal
va a ser igual a 2m más m, o simplemente que la normal es igual a 3 veces m, de esa forma, obteniendo nuestra tercera ecuación. También sabemos que la fuerza de roce es la normal por el coeficiente. Sí, la normal por el coeficiente es la fuerza de roce. ¿Y por qué es importante esta fuerza? Porque si tenemos esta fuerza, podemos ocupar este 3m y unificar todo esto en m. Entonces, vamos a decir lo siguiente. Que la fuerza de roce simplemente es la normal por el coeficiente, pero la normal es 3m. 3m por el coeficiente de roce, quedando esto que aparece acá, que sería F es 3 veces m por el coeficiente de roce. Como sabemos que esta F, que técnicamente es la misma de arriba, se puede cambiar por 3m por coeficiente, quedando 3m por coeficiente en ese lugar. De esa forma como la apunta la flechilla. Ahora solamente debemos resolver. Para ello vamos a eliminar la m que está repetida en todos los lugares. Para ello vamos a amplificar toda esta ecuación por 2 partido en m. Para ello copiaremos nuevamente la ecuación acá abajo. Una vez que se haya copiado, en este caso la ecuación, este amplificador multiplicará a cada uno de estos elementos. Y como ha quedado lo siguiente, en este caso se puede eliminar m con m, m con m, m con m, y en este caso este 2 con este otro 2 de acá. Entonces copiaremos lo mismo, pero sin lo que se encuentra tachado. Ahora, ¿qué es lo que se puede resolver? Esto de acá, que es 2 por 3, el 2 por 2, ¿no es cierto? Que sería 4, y el anterior era 6, y quedando de esta otra forma. Obteniendo lo siguiente: 6 por coeficiente por coseno de alfa por L. Este que está negativo lo pasaremos hacia el otro lado y anotaremos menos seno de alfa por L, ¿no es cierto? Es igual a 4 por seno de alfa por X en este caso. Ahora, todo esto que está acá pasará dividiendo a este otro lado, pasando en este caso de la siguiente forma. Como se puede descomponer la fracción, puede quedar 6 por coeficiente por coseno de alfa por L, todo esto dividido en 4 seno de alfa. Acá va a quedar menos seno de alfa por L, todo esto dividido en 4 por seno de alfa. Eso es igual a X. De esa forma. Entonces, acá vamos a decir que 6 cuartos, eso es 3 medios por el coeficiente, y esto es por cotangente de alfa por L. En este caso, el seno de alfa se elimina, quedando simplemente acá lo siguiente: menos L partido en 4, es decir, L cuarto, que sería el valor de X. Observe que la L se repite, por lo tanto, todo esto es factorizable por L. Entonces, todo lo que está de azul se anota en el interior de un paréntesis. De esta forma, sería un cuarto, ¿cierto? Y eso es X. Y así obtendríamos nosotros nuestro resultado final. Y de esa forma hemos terminado. Muchas gracias por su atención.